Televidentes, bienvenidos una vez más a Signos Vitales. Hoy hablaremos de depresión postparto y es que la maternidad es un momento muy bonito para la madre, para la familia, donde se viven experiencias que quedan para toda la vida, pero también se viven situaciones que pueden alterar el bienestar físico y emocional de la madre. Esto puede afectar entonces su bienestar, por eso hablamos hoy de depresión postparto y nos acompaña la psicóloga Viviana. Bienvenida a este espacio y hablemos entonces, ¿qué es depresión postparto? Muchas gracias, Cris, por la invitación. Bueno, cuando hablamos de depresión postparto es importante entonces también identificar y tener claro que al igual que cuando se habla de un trastorno depresivo, digamos, estos comparten cierta sintomatología, ¿cierto? Entonces también viene el tema de llanto frecuente, tristeza, soledad, miedo, cambios en la rutina, cambios en el dormir, que vienen acompañados, digamos, por un periodo persistente de 2 semanas o más con esta sintomatología presente la mayor parte del día. ¿Qué es entonces esta depresión? O sea, ¿cómo se empieza a identificar la familia? ¿Cómo empieza a reaccionar frente a los síntomas? Que usted dice, bueno, tiene unos días de llanto prolongado, de algunas situaciones que identificamos, pero entonces, ¿cómo la familia puede entrar en alerta para empezar a tratar el tema de la depresión? Es importante entonces tener como un periodo donde se observa que es precisamente desde cuando la mamá da luz hasta un año después se puede presentar la depresión postparto. Entonces, digamos que cuando estas mamitas empiezan como con sentimientos de tristeza, que uno las ve calladas, que entonces ya las ve que lloran más, que no se quieren organizar, que se les dificulta incluso a veces hasta acercarse a su bebé o que por el contrario no quieren despegarse de él. Entonces digamos que son síntomas o signos de alarma que es importante que la familia empiece a tener en cuenta para decir, venga, acá hay como algo raro, ¿cierto? Y el tema es que puede verse normalizado la depresión o que la familia no le identifique porque precisamente normaliza que se sienta cansada, que el hecho de estar tantas horas sin dormir y al cuidado del bebé. Claro, lo que pasa es que en estos procesos se naturaliza y digamos la maternidad se ha visto como algo normal, el hecho de que entonces la mamá esté cansada, que ya no se quiera organizar o que entonces se le dificulte un poquito más hacer las cosas que antes hacía o entonces que esté de mal genio, que esté irritable, entonces dicen no, es normal, es por todo el proceso que cambió, es por todo el proceso que vivió, de pronto es que tiene un descontrol hormonal, eso es normal y lo normalizamos, pero realmente, digamos, no vamos y miramos más allá de todos esos signos y todas esas cosas que esa mamá nos está mostrando, que es realmente ese sentir de ella, qué es lo que ella le está pasando, porque en ocasiones ni la misma mamá identifica. Entonces, digamos que hay una serie de síntomas y ella siente y lo manifiesta a su manera, pero ni ella misma sabe que es que estoy empezando un proceso de depresión. ¿Cuáles son esas preguntas más constantes que manifiestan las madres en terapia? ¿Qué es eso más común que se evidencia? El miedo a ser realmente una buena madre. Entonces, digamos que ahora, entre comillas, se trabaja el proceso desde que nace el niño, el tema de generar unas pautas de crianza adecuadas. Entonces, es ese miedo a errar. Entonces es como el patrón conductual y de comportamientos con el que a mí me crearon y con el que crearon a mi esposo. Entonces, ¿qué vamos a cambiar de acá? ¿Qué vamos a tomar de acá? ¿Qué vamos a hacer de acá? Y es como tanta información que al final entonces llega el niño, llega el bebé y ya son pensando, bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer con él? Voy a estar siempre pendiente de él, lo pongo a dormir conmigo, de una vez lo pongo a dormir en la cuna, permito que esté en la cama de nosotros, ¿no? Si llora tengo que ir, lo dejo llorar un ratico, le doy tetero, no le doy tetero, luego está la suegra diciéndole, no, ya puedes empezar a darle comida, no prestes atención al médico, a ti se te dio, empezaron a dar comida a tales horas, a tales edad o meses, no pasa nada si empezamos desde ya, y es un montón de cosas, y más que todo, o sea, cuando las mamás son primerizas, entonces ellas se quedan como, bueno, entonces, ¿qué ¿Qué es lo que hago? hago, cierto? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y al final y al cabo la responsabilidad casi siempre recae sobre la mamá, ¿cierto? Porque si bien hay parejas que tienen esa comunicación, siempre la que toma como la última decisión o el cuidado del niño, siempre será la mamá. Hablemos entonces del rol familiar. ¿Cuál es ese rol que se debe asumir cuando hay una madre en casa
que está al pendiente de su bebé, que necesita ayuda? Mucho apoyo. ¿Y a qué voy con el tema de apoyo? La validación de las emociones, porque inclusive a veces se ve que todos se centran mucho en los temas y en los cuidados del niño, pero entonces también ¿dónde queda esa madre, cierto? ¿Dónde queda esa madre que pasó 9 meses el proceso, que acaba de dar a luz, que su cuerpo empieza a cambiar, que también tiene unas necesidades específicas, que digamos que también siente esa necesidad de conversar o de pronto de salir, de descansar incluso, y es el tema de, por ejemplo, dice ella, quiero dormir, quiero descansar, y van, y entonces también la acostan el niño a un lado, o sea, ni siquiera tiene como ese espacio para ella misma poder descansar y ese espacio para ella misma poderse consentir. Entonces yo creo que el rol de la familia acá es muy importante, con amigas conocidas que estén pasando por la misma situación. Entonces una red de mamás también primerizas pueden ser, o una red de mamás que entonces laboran y que salgan cierto día a la semana a compartir, a tomar un té, un café acerca de cómo ha sido su experiencia y cómo la ha vivido cada una, y de pronto qué tips o qué te ha servido a ti que me pueda servir a mí. Es entonces una forma de decir que es un proceso bonito el tema de la crianza, el tema del acompañamiento familiar. Considero entonces que se está romantizando también la maternidad, porque es un momento bonito, indiscutible, pero también que tiene consigo muchas cositas que alteran el bienestar emocional de la mamá. Pues yo creo que sí, ya que voy con eso. Cuando vemos las propagandas de los pañales, incluso vemos cuando entonces el proceso pues de dar a luz y nace el niño y es amor a primera vista. Y claro, hay mamás que lo experimentan así, es ese vínculo, pero hay mamás que no lo experimentan así. Entonces antes generan un rechazo hacia su hijo, ¿cierto? Entonces puede ser, y se ha visto y he escuchado en terapia precisamente esas mamás que dicen que cuando vieron a sus hijos no eran lo que ellos pensaban, o que les pareció feo en el instante, o que fue tan duro el proceso por el cual ellos pasaron y tan doloroso, que es como morirse y volver a nacer, que en el instante ellos no les apetece estar cerca del niño, o que están tan cansadas que no, ¿cierto? Que no quieren como ese compartir, y eso también es muy respetable y hay que entender y comprender. Entonces eso de que siempre que tienes en tus manos a tu hijo es ese amor a primera vista y a ti se te quitan los dolores, siempre no sucede así. Lo que pasa es que es el común denominador de lo que desde afuera escuchamos decir. Entonces, si bien la maternidad es un proceso muy lindo, muy hermoso, que genera mucho vínculo, que es otro rol, para ti como mujer también genera muchos cambios. Entonces, genera ansiedad, genera miedo, genera temor, genera desconfianza y genera un sinnúmero de emociones todas juntas que en el instante no se sabe cómo gestionarlas. Y en ocasiones, si no se tiene una adecuada red de apoyo o si no se tienen los mecanismos de afrontamiento suficientes o esa resiliencia para mirar y aceptar todos esos cambios, entonces puede generar una depresión postparto después. Es decir, no es necesario tener un antecedente de depresión. No, cuando hablamos incluso de cualquier tipo de depresión, así sea depresión mayor, siempre se tiene que hablar de que es un conjunto de síntomas. Pueden ser genéticos, psicológicos, sociales, fisiológicos. Entonces puede ser que en tu historia familiar, en tu genema sí haya habido un proceso de depresión, en tu mamá, en tu abuela, un trastorno. Puede ser que tu embarazo haya pasado problemas de ansiedad, que hayas tenido estrés, que hayas tenido un duelo, que hayas tenido una ruptura o alguna situación que a ti te haya generado estrés, pero también pueden ser factores sociales o factores psicológicos, solamente por ejemplo el tema del cambio en el cuerpo, ¿cierto? El tema del miedo entonces a cómo me va a quedar mi cuerpo después, el miedo a las estrías, el miedo también entonces a afrontar ese nuevo rol y esa nueva etapa de mamá. Incluso también entonces el tema de si tú eres profesional, cómo regresar a tu vida profesional y desvincularte un poco de tu hijo. Entonces son un montón de factores que de una u otra manera afectan ese proceso. Siempre no se tiene que hablar de un proceso genético. También sucede que con los cambios hormonales, entonces hay ciertos cambios en las hormonas, entonces hay un desnivel. En ocasiones también se afecta la hormona de la tiroides, que también entonces
nos da una sintomatología, una presencia de signos también que concuerdan con el estado depresivo. Entonces hay que mirar, hay que consultar al especialista para mirar en sí cuáles son de esos factores que a ti te están afectando, porque entonces, digamos, cuando hablamos de procesos a nivel hormonal o cuando hablamos por genética, entonces se tiene que recurrir, digamos, a una psicoterapia, pero también se tiene que recurrir a unos medicamentos para que a ti a nivel cerebral te controlen ciertos tipos de neurotransmisores. Pero cuando ya son más factores así como sociales o interpersonales, desde la psicoterapia con un buen profesional y con una buena red de apoyo se pueden dar manejos a esto. Hablemos entonces de este acompañamiento que se debe tener profesional. ¿Cómo pueden las familias empezar a buscar ayuda para que escuchen, para empezar a crear una sensibilización y también terapia de este proceso de depresión postparto? Lo que pasa, Cris, es que yo considero que desde el mismo inicio en que la mamá está en embarazo es importante tener el acompañamiento de un profesional. ¿Y a qué voy con esto? En el embarazo se experimentan muchos cambios, no solamente físicos, sino realmente emocionales. Entonces, siempre ese acompañamiento del profesional no va a estar de más. Entonces, mirar cómo va tu embarazo, las ansiedades, el tema del miedo, cuando entonces ya se está acercando el día del parto, o saber si mi bebé sí va bien, cómo es el proceso, o de pronto entonces voy a tener un niño, pero mi familia está esperando una niña, entonces cómo va a ser también ese cambio, o también cuando ya soy mamá por segunda vez y está el tema de que mi hijo entonces rechaza al bebé incluso sin haber nacido, y son una serie de procesos que desde un inicio es importante ir acompañando y fortaleciendo a esa mamita a nivel emocional para que cuente con todos los mecanismos de afrontamiento. Porque también es importante, porque siempre las mamás no van a tener una red de apoyo, siempre las mamás no van a tener un esposo, no van a tener una mamá, una suegra o una abuela que esté pendiente de ellas, a veces son mamás solitas. Entonces también qué rico poder fortalecer ese lado emocional y ese pensamiento de esa mamá para cuando se enfrente a esa situación sea capaz de afrontarlo solita. Viviana, desde su experiencia en psicología, ¿se habla abiertamente del tema de la depresión postparto o todavía se considera que es importante tratar este tema incluso desde los controles del embarazo? Bueno, entonces digamos que si bien nosotros como profesionales en salud hacemos un llamado precisamente a ese acompañamiento del profesional en todas esas etapas, aún se ve, ¿cierto?, que es difícil que se vaya al psicólogo. Entonces todos estos hechos se naturalizan, entonces que vemos que la mamita está llorando, que vemos que está aburrida, que entonces que ya no se quiere arreglar o que está más apática, que ya no era tan extrovertida como era o que era más irritable o que ha empezado a cambiar, lo naturalizan y dicen, ah, no, pues es normal, es por el hecho de que apenas se está acoplando a su bebé. Pero yo considero que eso no, o sea, eso no es normal, ya esos son unos signos que nos dicen, hay algo que tenemos que consultar, hay algo que tenemos que mirar. Y como sociedad, entonces, ¿cómo debemos nosotros entender el tema de la depresión? Porque no es un tema que se hable durante mucho tiempo. Yo creo que es ahora donde se está empezando como a generar esa conciencia de que todos estos síntomas o algunos de estos pueden hacer referencia, porque no generalicemos, pueden hacer referencia a una depresión. Como sociedad, yo creo que lo que podemos hacer es no criticar y no juzgar. Es que a veces somos muy dados a opinar desde afuera, entonces somos muy dados a ir y visitar y a veces ni siquiera porque somos familiares o amigos y realmente nos nace ir a hacer un proceso de acompañamiento, sino, me van a perdonar, pero es por cogerse el chisme, por mirar cómo es el niño, si se parece al papá, entonces si salió bonito, si no salió bonito, por ir a mirarle la cuna, mirar qué tiene, por ir a comparar, a mirar cómo quedó la mamá, y ya empezamos a decir, es que no, es que mire cómo no, el cuerpo que tenía y cómo quedó de gorda, no es que ya no se organiza como se organiza, vea, ya hasta el pelo se le está cayendo, y empieza una serie de críticas alrededor y realmente nosotros desde afuera no somos los que estamos viviendo eso. Entonces de generar un sentido de empatía, que si vos vas a ir a brindar un apoyo, realmente sea un apoyo en cuanto a yo te puedo escuchar, yo te puedo entender, si necesitas algo en que yo te pueda ayudar, si necesitas que te acompañe en algún
control, si necesitas entonces que juntas miremos y organicemos las rutinas de sueño, o mientras tú descansas entonces yo me quedo con el niño y lo entretengo, realmente generar un apoyo. Ahora usted mencionaba, dentro de todos estos síntomas es el miedo a no ser una buena madre, el miedo a tener en cuenta tantas comparaciones, pero hablemos entonces un poquitico de qué es el apego afectivo. Bueno, el apego afectivo es ese afecto que se va desarrollando desde el inicio del embarazo, entonces que te acompaña todo el proceso. Entonces hay ocasiones donde vemos que las mamitas muy juiciosamente entonces se tocan la barriga, la dan a su bebé, le cantan. Hay personas que todavía dicen, pero eso para qué, si ellos no sienten, ellos no escuchan. Claro que sí, igual hay un estímulo, incluso las mamás saben que entonces empieza el niño a dar pataditas, o cuando entonces escuchan la voz, por ejemplo, del papá, entonces ellos empiezan a dar pataditas. Los niños sí sienten, sí se genera una sensación y una emoción de afecto y de apego. Entonces esto es importante desarrollarlo a lo largo del embarazo y también cuando ya entonces se ha dado a luz. Es ese proceso de vinculación, de afecto, de amor, de cariño que se da entre la mamá y el hijo, porque es importante no solamente tenerlo a lo largo del embarazo, sino también después, porque precisamente en esos primeros años de vida, hablemos hasta los 5 años, es donde entonces se genera el tipo de apego seguro, y eso va a ayudar a que mi hijo entonces sea un niño autosuficiente, que tenga buena comunicación, que sea abierto, que sea explorador. Cuando hablamos de los tipos de apegos, entonces hay apegos que desde pequeños se empiezan a evidenciar y ya entonces de adultos uno identifica que son apegos ansiosos, apegos evitativos, apegos seguros, ¿cierto? Que es como el que uno trata desde profesional en el área de salud como dar las pautas para que se genere este tipo de apegos. Estamos hablando del rol en la familia, ¿cierto? Del rol en las personas cercanas a este momento tan bonito que está viviendo la mamá, pero también hablemos específicamente del rol que debe asumir el padre. Bueno, entonces el rol del padre es muy importante. ¿Y a qué voy con esto? La madre necesita siempre tener también un apoyo y una base de que no está sola en todo este proceso, que él también es partícipe, que no solamente fue el progenitor, sino que entonces que también siente ese afecto y ese cariño por su hijo, entonces que también se ponga a la 10. Entonces el tema es simplemente de aprender a cambiar pañales, de aprender a preparar la leche, saber cuál es la temperatura adecuada del bebé que le gusta en el tetero, el tema de las canciones de cuna, el tema de las rutinas y las horas de sueño, el tema también entonces de ser ese esposo que también empieza a hacer las funciones en el hogar, porque sabemos que entonces la mamá va a estar cansada, de pronto con síntomas de ansiedad o estresada o sin poder dormir o otra sintomatología, y aparte de eso entonces tiene que cumplir con un rol de cocinar, de tener la comida, de limpiar el hogar. Entonces también ellos pueden colaborar en este proceso, y también es importante que los papás entonces se hagan partícipes en los procesos de afecto y de apego con sus hijos, entonces que también compartan con ellos, tengan el tiempo y las rutinas de generar ese apego, ese cariño, esas horas de cargarlo, de cantarle, de ponerlo junto a su pecho, porque eso genera apego, genera vínculo y genera confianza con el bebé. Bueno, todas estas son recomendaciones que nos servirían también para evitar la depresión postparto, ese acompañamiento constante. Entonces, hablemos un poquitico también de eso, ese proceso que se crea desde que se entera que van a ser padres, el proceso de gestación y luego la maternidad como tal, del crecimiento y ver la evolución de sus hijos, ese acompañamiento de inicio al resto de la vida. Es así, Cris. Entonces a veces en ocasiones vemos que cuando las mamitas van al control, van las mamás solas, y uno dice, pero ¿por qué? ¿Es que acaso pues es que el niño es de ella sola? Entonces qué rico también que desde ahí esos papás empiecen a ser parte y empiecen a acompañar a esas mamás en todos estos procesos. Por ejemplo, desde ese Hospital San Rafael, los miércoles se
se tiene abierto, digamos, un cronograma para trabajar con estas mamitas gestantes, y aprovecho para dejar la invitación abierta para todas estas mamitas gestantes, cuidadoras, papás que quieran acompañarnos, y es un proceso muy lindo donde entonces un día te acompaña el profesional en psicología, otro día te acompaña el trabajador social, el otro día te acompaña el promotor en deportes, y se tratan un sinnúmero de temas importantes para todo este proceso. Entonces, tuve la experiencia hace aproximadamente 15 días que por primera vez vi que un papá acompañó a su mamá, a su esposa, perdón, y entonces era el proceso de mirar cómo vivenciaba el tema del embarazo. Entonces, algo tan sencillo y tan fácil como jugar a la yenga, que es el jueguito de fichas. La mamá era súper calmada, o sea, la mamá llegaba, su esposa llegaba, miraba, sacaba la ficha calmada. Él miraba, daba vueltas, tocaba, sudaba, y diario sacaba la más difícil, diario. Entonces era como ese proceso de ansiedad y ese proceso de pensar y sobrepensar más las cosas. Y claro, cuando uno entonces va al diálogo y a mirar entonces esas alternativas, ese día precisamente trabajamos el tema de apego. Entonces claro, su esposa lo tenía súper claro, pautas, hacer esto, hacer aquello, y el papá lo pensaba un poquito más y decía, no, pues yo creo que desde mi experiencia, y entonces empezaba como a pensar, y yo decía, qué bonito, o sea, qué bonito se está viendo eso, de que desde ese inicio el papá quiere ser partícipe, ¿cierto? Quiere también acompañar ese proceso, y eso también entonces le genera seguridad a su esposa, le genera acompañamiento y le genera una muy buena red de apoyo. ¿Qué recomendaciones se les podría dar a los padres en temas de pautas de crianza? Bueno, entonces en este caso siempre es el caso a caso, ¿cierto? Porque lo que a ti te funciona, a mí no me puede funcionar y al otro tampoco. ¿En qué van eso? También en las condiciones, porque mis condiciones socioeconómicas o mis condiciones afectivas emocionales no van a ser iguales que las tuyas. Pero entonces siempre la importancia desde pequeños, la validación de emociones. Entonces vemos que la validación de emociones es algo que nos ha acompañado durante todo este programa, que es no solamente la validación emocional del niño, sino también la mía. Entonces esa identificación como papá, ejemplo, si hay algo, si estoy enojado, si estoy cargado de algo del trabajo, si estoy estresado, entonces saber cómo manejarlo, cómo gestionarlo antes entonces de llegar al hogar, para que esto no me afecte, porque a veces vemos entonces que como que se nos mezclan todos esos roles y vamos y descargamos también la ira con la esposa, con el hijo. La importancia de la empatía, la comunicación, el afecto, el cariño, siempre tener muy buenos canales de comunicación abiertos, de saber decir las cosas, porque para comunicar uno comunica mucho, pero realmente hay una comprensión. Entonces a veces nos enseñan que simplemente el decir gracias, por favor, es suficiente, pero vemos que el lenguaje no verbal y la forma en que lo decimos dice más que lo que estamos diciendo. Entonces también ser muy congruente con ese aspecto. Estamos hablando de la red de apoyo, que es fundamental para todo este proceso de crianza y maternidad, pero ¿qué podemos entonces hacer con estas madres que se encuentran solas llevando todo este proceso? Bueno, este ejemplo, digamos que se presenta mucho, y lo que, retomando lo que ahorita decíamos, era la importancia desde el inicio del embarazo de consultar al psicólogo, ¿cierto? De consultar a un profesional que incluso simplemente me sirva para validar ese sentir o esos miedos que estoy teniendo. Entonces, desde el Hospital San Rafael contamos con el centro de escucha, donde hay un profesional en psicología que atiende en la Luz Gutiérrez. Es un espacio totalmente gratuito, sin costo alguno, donde entonces se tienen una, dos o incluso en ocasiones hasta 3 sesiones para validar esa emoción de la mamá, ¿cierto? También desde Secretaría de Salud hay un espacio en la alcaldía totalmente dotado también para este proceso, con 2 profesionales en el área. Es importante entonces, como ahorita lo mencionaba, darle esa fortaleza mental a la mamá y ese poder de resiliencia, para que si bien en el instante no se cuente con una red de apoyo identificable como un papá estable, sí pueda entonces ella identificar en un vecino, en una
amiga, en un compañero, alguien que pueda ayudarla y apoyarla en este proceso, ¿cierto? Alguien que tan solo entonces, por ejemplo, en el inicio, en cuando ella empiece con sus dolores, puede decir, venga, acompáñeme al hospital, que yo creo que mi hijo ya va a nacer, que entonces también entonces pueda acompañarla después de todos estos procesos que se tienen que hacer a nivel de en el hospital, administrativos y todo este papeleo que también es importante. Estamos generalizando en el tema de la maternidad y viendo solo el enfoque de la madre, pero entonces también encontramos historias donde los hombres son los que se encargan de la crianza de los hijos, ellos también solos. Entonces, recordar que la importancia de la terapia, la importancia de buscar ayuda psicológica es porque realmente en cualquier momento de nuestra vida lo necesitamos. Entonces, que los hombres también tengan en cuenta que tienen ese apoyo. Es que incluso, Cris, a los hombres también les da depresión postparto. Entonces, digamos que ellos inclusive cargan con otro mito que se les suma ahí el tema de los hombres no lloran. Entonces, es ese montón de emociones y ejemplo, a ti tu esposa se te murió, ¿cierto? Se murió en el proceso de parto o simplemente se fue y te dejó con tu hijo y es la responsabilidad de yo como papá, ¿cómo voy a enfrentar todo eso? Es el tema de yo no puedo llorar, yo no puedo hacer una balanceación, ¿cómo voy a ir yo siendo hombre donde el psicólogo? Y aparte tengo que levantar un hijo, tengo que crear un hijo, entonces son un montón de sensaciones, de emociones que claro, también nos va a despertar una sintomatología. Entonces, eso es otro mito, el tema de que solamente a las mujeres les da depresión postparto, ¿cierto? Los hombres también sienten signos, también se ven, porque al hombre también le da miedo. Entonces, inclusive a veces, Cris, es raro el caso, pero también se ve, se evidencia que así tengan a su esposo, así tengan todo el patrón y la red de apoyo, ellos sienten ese miedo de si sería un buen papá. O que también son los encargados de llevar los recursos económicos para Exacto. poder vivir en familia. Listo, muchas gracias entonces a Viviana por acompañarnos en este espacio, por hablarnos de la maternidad, de la depresión postparto y como vemos en conclusión es una situación que hombres y mujeres pueden vivir dentro de este proceso de crianza. Recordamos entonces, como ella nos mencionaba, el espacio tan importante que se brinda en el municipio como lo es el centro de escucha para que las personas que tengan ese interés de ser escuchados, de recibir consejos, de salir un poquitico de la rutina y aprovechar también un espacio para ellos lo tengan en cuenta. El número del centro de escucha es el 310-229-38. 310-229-38. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A usted, Cris, muchas gracias por la invitación. Bueno, televidentes, y a ustedes los invitamos para que sigan en sintonía con Signos Vitales.